otro problema, ¿ya? Mire, en cuanto a la función cuadrática es importante porque esa es la que más se presenta en los exámenes, y que tiene bastante parte teórica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la función cuadrática dice así, dice una función cuadrática es toda función de este tipo. No es un f de x igual a x cuadrado más bx más c, donde a, coeficiente principal diferente es 0, y se entiende que a, b y c son números reales. ¿De acuerdo? El dominio de la función, en este caso, es todo lo real. Toda función que sea polinomial, esta es una función polinomial. Polinomial porque tiene la forma de polinomio. Cuando usted tenga una función polinomial, a ojo cerrado, su dominio es todos los reales, siempre y cuando no se lo den. Si a usted no le dan, yo le digo, por ejemplo, no, usted dice, oye, joven, diga usted cuál es el dominio de esta función. P de x igual x a la 2022 más x menos 1. Esa es una función en variable. Pero ese es un polinomio, ¿o no? Entonces es una función polinomial. Los polinomios son funciones polinomiales. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una función polinomial. Y si es polinomial, a ojos cerrados, su dominio es R, punto. ¿De acuerdo? Su dominio es todos los reales. ¿Por qué? Porque cuando no me dan, pero cuando a mí me dan el dominio, usted tiene que regirse con lo que le dan. ¿De acuerdo? El dominio es el que manda, ¿no? Entonces usted se rige con el dominio que le están dando. Si no le dan y me plantean, por ejemplo, una función polinomial así, digo, de frente, digo, su dominio todos los reales, no hay vuelta que darle. ¿De acuerdo? No hay vuelta. Cualquier valor de x la define perfectamente a esa expresión. Cualquier valor de x real, ¿no es cierto? Trabajamos con reales, pues. Ya, mire, entonces esta es una función cuadrática. Una función cuadrática, polinomial, dominio, R. Su gráfica de toda función cuadrática es una parábola, ¿no? La parábola más o menos usted tiene la idea qué forma tiene, ¿no? Dos posibilidades. Si este coeficiente, llamado coeficiente principal, es positivo, o sea, es mayor que 0, si este A es mayor que 0, la parábola que la representa a ella se va a abrir hacia arriba. Si este A, este coeficiente principal, es negativo, la parábola que la representa a ella se va a abrir hacia abajo. Esas son las dos únicas posibilidades que se pueden dar. ¿De acuerdo? Ojo, además, acá hay que ver una cuestión. Esa función f de x, además, f de x, esa función siempre es posible escribirla así, siempre a f de x menos h elevado al cuadrado más k. Ojo, además. Entonces, mire, una cosita, dos cosas. A mí me dan la cuadrática, ella la puede expresar así, siempre, sino que hay que hacer, ¿cómo se llama? Determinados pasos. Pero siempre ella se puede escribir así. O de repente se lo dan así. ¿No? Entonces, si usted tiene así o así, en el caso que aparezca así, si está así, no se olvide, siempre se puede escribir así, siempre. Pero si me lo dan así, o si no, o si yo ya la llevo a ella, se cumple lo siguiente, que tenida la expresión así, se conoce el vértice de la parábola. El vértice de la parábola viene a ser, digamos, algunos le dicen cresta, ¿no? Esta cresta que está acá. Ese vendría a ser el vértice de la parábola. Ese vértice, jovencito, se calcula así. Ojo, si usted tiene la función así, entonces, ¿cuál es el vértice de la parábola? Va a ser h, k. ¿De acuerdo? Mira, yo tengo una función así, f de x igual 5x menos 2 elevado al cuadrado más 9. ¿De acuerdo? Mira, ahí está. ¿Quién es el a? 5. Positivo, ¿no? Entonces la parábola, ¿hacia dónde se abre? Hacia arriba. 5 positivo, pues no, la parábola se abre hacia arriba. ¿Ya cuál es su vértice? Mira. h, k. El vértice de la parábola conozco. ¿El vértice de la parábola cuánto sería, jovencito? 2,9. 2,9. H, K. Y al toque, ¿no? O sea, usted dice, ya, el vértice ya lo conozco. Y como usted conoce el vértice y sabe hacia dónde se abre la parábola, usted se orienta más o menos cómo la va a dibujar. ¿Me entiende? ¿De acuerdo? Se puede orientar más o menos cómo la va a dibujar. Una forma aproximada, pues, ¿no es cierto? Si usted va a la clave, la que no se aproxima, la desprecia, pues no son respuestas, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto, ¿no? Fíjate. Ojo, si yo tengo así, por ejemplo, tengo una función f de x igual a menos 2x más 1 elevado al cuadrado menos k, menos 8. ¿No? Tiene esa forma, ¿no? Tiene esa forma. Ojo, ¿quién es el a? Menos 2.
¿hacia dónde se ve la parábola? Hacia abajo. ¿No? La parábola se va hacia abajo. ¿Quién es el vértice? H. Cuidado, ¿ah? ¿Quién es el H? Menos 1. Claro, pero porque aquí hay más 1, pues. Entonces este H sería menos 1. Entonces digo menos 1. ¿Quién es el K? Menos 8. Entonces esto que está acá sería el vértice. Menos 1, menos 8. Usted va a un sistema de coordenadas y más o menos lo aproxima, ¿no? Menos 1,8 encuentra el vértice y como se abre hacia abajo, entonces te agarre la dibuja, ¿no? Y dice, ahí hacia abajo. ¿Me entiende? Más o menos se orienta, ¿ya? Eso, ¿no? Para determinar cómo más o menos va la parábola, ¿ya? Correcto, Josito, ¿no? Ya. Ojo, ojo. Claro, el problema, si usted desea, ella la puede escribir así. Como también usted puede calcular sin esto, ¿ah? Usted ahí puede calcularlo al H y puede calcularlo al K. Ahí, ¿cómo está? ¿Quién es el H? Ah, el H es menos B sobre el doble de A. Menos B, o sea, él con signo cambiado, dividido entre el doble de él. ¿Entiende, no? ¿De acuerdo? ¿Lo ven, no? Él con signo cambiado dividido entre el doble de él. O otro, para que se acuerde, también es así. ¿Se acuerdan de estos jovencitos? ¿Usted conoce esto, no? ¿Se acuerda que era eso en la cuadrática? Suma de raíces. ¿No? Esto era la suma de raíces menos B sobre A. Pero como está entre dos, entonces la semisuma de raíces. Entonces, cuando usted quiera calcular este H, calcula la suma de raíces y la divide entre dos. Punto, ya tiene el H. ¿Correcto? Siempre, ¿eh? ¿Es que siempre es así? Sí, siempre. El H lo puede calcular así. La mitad de la suma de raíces. Y la suma de raíces usted la conoce, es menos B sobre A. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo, no? Veamos. Observen. Miren. Ya, y ahora, ya calculado el H, usted le va al K. El K lo va a calcular hallando F de H. Como este H, usted ya lo sabe calcular, supóngase que le salga un 5. Supóngase que el H le salió un 5. Entonces usted el K lo calcula con F de 5. ¿Me entiende? El valor de H va acá, ¿no? F de 5 y va acá. F de 5. Donde hay la X pone 5, lo opera todo y le sale, ¿no? Lo que usted estaba buscando. El K. Vamos a poner en mayúscula, ¿no? Ya está. Ahí le sale el K. Eso es todo, ¿no? Con el vértice se puede orientar bastante, ¿no? Cómo está la parábola, para dónde va, ¿no? ¿De acuerdo? No se olvide del coeficiente principal, ¿ah? Ya. Jovencito, eso también ayuda bastante a problemas, ¿ah? Si el dominio de la función es todos los reales, en el caso de que sean todos los reales, ahí dice, si el dominio de la función es todos los reales y el A es positivo, entonces el rango directo es esto. De frente a, mira, si el dominio es todos los reales y el A es positivo, ¿no? El coeficiente principal A es positivo. Cuando digo todos los reales, porque me dicen que son todos los reales o no me dan nada, entonces yo asumo que son todos los reales, pues, ¿no? Por ser polinomial. Pero si acá me dan un dominio, me dicen, la X está entre 5 y 20. Ya no, ya esto ya no sirve, acá no sirve claro. Si el dominio es R. ¿No? Porque el dominio, ¿con qué se calcula el rango? Con el dominio. Si a mí me dan este dominio, yo el rango lo conozco. Pero si me dan el dominio, con él tengo que calcularlo al rango. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ya jovencito, si el dominio es todos los reales y el coeficiente principal es positivo, entonces de frente el rango de la función es esto. Cerrado, K, más infinito. De frente a K, más infinito. ¿Y el K? El K es F de H. ¿Y la H? La H es semisuma de raíces. Punto. Lo reemplaza aquí y cierra ahí y usted dice ya, por ejemplo, 20, más infinito. Ya está. Ese es el rango directo. ¿De acuerdo? En el caso de que el A sea negativo, si el coeficiente principal fuera negativo. Una cosita. Cuando usted tiene el rango así, ¿de dónde va? De K más infinito, ¿no? Este K, jovencito, es el mínimo valor que tiene la función, ¿ah? Mínimo valor de la función. ¿Quién es? K. Porque después no tiene máximo, pues se va para el más infinito. No tiene máximo. ¿De acuerdo? Por eso que en los problemas a veces piden calcule el máximo valor, calcule el mínimo valor de la función. Se refiere a esto. ¿No? Siempre y cuando, estamos diciendo, el dominio sea qué cosa, R.
Este vendría a ser ¿qué cosa? El mínimo valor de la función. Ojo, siempre y cuando el dominio sea R. Si le dan el dominio, ya cambia la cosa. Correcto. Observe, caso 2. Si el A es negativo. Si este A es negativo, entonces el rango es este. Desde menos infinito hasta K. ¿Y quién es K? F de H. ¿Y quién es H? Semisumas raíces. Punto. ¿De acuerdo? Y en este caso, este K vendría a ser el máximo valor de la función. Mira, porque va de menos K, menos infinito hasta K. Entonces K es el máximo, pues, el más grande, no hay más grande que él. ¿No es cierto? Entonces te va a decir máximo valor de F, K. ¿De acuerdo? Observe, función creciente o decreciente. Cuando una función es creciente y cuando una función es... A la función creciente también algunos le llaman estrictamente creciente, ¿no? Dice, dada la función f, tal que y es igual a f de x, esta es la regla, y un intervalo s, un intervalo está contenido en el dominio de la función. Ojo, ese intervalo está contenido en el dominio de la función. Y puede ser el dominio también mismo, podría ser el dominio mismo, ¿no? Pero acá estamos poniendo que está contenido. Contenido implica que también puede ser el mismo, por si acaso. Todo conjunto está contenido en sí mismo. Correcto. Ya, jovencito, fíjese. Miren, dice lo siguiente. Dice, esta función f será creciente en ese intervalo S. Sí, solamente si se cumple. Que para cualesquiera x1 y x2 pertenecientes a ese conjunto S, se cumple lo siguiente. Fíjate, dice, sí, solamente sí. Para cualesquiera, o sea, para cualesquiera, cualquier valor que usted tome, ¿de dónde? De ese intervalo S. Usted toma dos elementos cualquiera. Si se cumple de que E1 es menor que el otro, entonces se debe cumplir que la imagen de él, o sea, f de x1, debe ser menor que la imagen de él, f de x2. Jovencitos, ojo, mira, ¿quién es x1? Un elemento de S. ¿Y quién es f de x1? Su imagen. O sea, ¿quién es en el fondo? ¿Sabe quién es él? La Y. La Y1, que lo acompaña, que es pareja de él. En el par ordenado es pareja de él. ¿De acuerdo? Mira lo que está diciendo esto. Dice, si usted toma dos elementos cualquiera del dominio, cualquiera, y se cumple de que uno es menor que el otro, entonces, si la función es creciente, entonces se debe cumplir que las imágenes de ellas también, ¿no? También deberían respetar este mismo sentido. Fíjate bien, ¿eh? Si ella es menor que ella, la imagen de ella, o sea, f de x1 también debe ser menor que f de x2. No es solamente para dos elementos, es para todos los elementos que están en S. Dice, para dos elementos cualesquiera. Cualquiera que usted debe cumplir, que usted tome, se debe cumplir aquel. ¿De acuerdo? Caso 2. F será decreciente o estrictamente decreciente en ese intervalo S, sí, solamente sí, para cualesquiera X1, para cualesquiera dos elementos que yo tome de S, se cumple. Si X1, mira, si X1 es menor que X2, entonces la imagen de ella, f de X1, debe ser mayor que la imagen de la otra. Y el sentido se invierte. Menor, mayor. Si se cumple esto para cualquiera dos elementos de ese conjunto S, usted afirma que la función es decreciente. ¿De acuerdo? Ojo, bien claro, ¿eh? Cuando usted toma acá menor, acá las imágenes que deben tomar, el sentido contrario. Si usted me toma mayor, si la función es decreciente, las imágenes de ella deben tomar el sentido contrario. En cambio, para la creciente, ¿qué pasa? Si usted toma dos elementos donde uno es menor que el otro, las imágenes siempre deben respetar el mismo sentido. Cualquier imagen que usted tome, cualquiera dos elementos que usted tome de eso. Todos los elementos tienen que respetar eso. Si respetan, usted afirma que la función es creciente, en caso contrario sería decreciente. ¿De acuerdo? Jovencitos. Ojo, ¿cómo reconoce usted, y esto le puede ayudar bastante, cómo reconoce usted si una función es creciente? ¿No? ¿Sabe lo que pasa en una función creciente?
En una función creciente pasa lo siguiente, siempre, que conforme crece la X, crece la Y. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un dominio, ¿ya? Digo, y le doy, tengo su regla de correspondencia, tengo una función con su regla de correspondencia y su dominio. Y le doy X2, ¿ya? X2. ¿No? Por ejemplo, si yo digo, mira, digo, le doy X2, ¿ya? En la función. Vamos a ver acá, ya, acá. Vamos a ver. Yo digo, por ejemplo, le doy X2. Y tengo que la función f de x, ¿no? Reemplazo en la regla de correspondencia, f2, y me sale 3. Este es el y, el f2 es el y, no se olvida. Esta es la pareja de él, ¿ya? Y ahora mira, aumento la x, ¿ya? 5. Y me sale f de 5, me sale 6. Sigo reemplazando. F de 7. Y me sale f de 7, me sale 9. F de 20. F de 20. Y me sale que f de 20 es 11. Mira lo que está pasando con la x. ¿Qué está pasando con la x? Está aumentándole. ¿Y qué pasa con la y? También aumenta. Si eso se repite siempre, siempre, para todos los valores en el dominio, usted afirma que la función es creciente. Por eso que digo, a medida que crece la x, también crece la y. En el caso de la decreciente, a medida que crece la x, la y decrece. Siempre. Si en una comienza a decrecer y por acá se sube, ya no es decreciente. No, tiene que siempre estar decreciendo. ¿De acuerdo? Jovencitos, la otra forma que le puede servir para reconocer a una función creciente es con gráfica. ¿De acuerdo? Con gráfica también se ayuda a uno mucho. Fíjate bien, suponte, tengo el sistema de coordenadas, ¿ya? Y yo quiero saber si la función es creciente. ¿Sabes lo que hace la función creciente? Siempre va para arriba, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, siempre va para arriba, siempre va para arriba, siempre va para arriba, siempre. ¿Me entiendes? ¿De acuerdo? Puede saltar, no hay problema, pero tiene que ir para arriba, no puede regresar para abajo. Esta es la gráfica de una función creciente. ¿De acuerdo? Ella corresponde a una función creciente. Siempre va para arriba. ¿Correcto? No se olvide, si usted le comienza a aumentar valores a X y observa que aumenta la Y también, creciente, ¿no? ¿No? Porque sirve bastante para calcular la inversa. Ya, y en caso de la decreciente, ¿qué hace la gráfica? Bien, va de izquierda hacia derecha, hacia abajo. Siempre va de izquierda hacia derecha, hacia abajo. Siempre va para abajo, siempre va así. No se estabiliza, no se puede estabilizar. Tampoco puede ir nuevamente para arriba, no. Siempre tiene que ir ¿para dónde? Para abajo. ¿De acuerdo? De izquierda a derecha. Y ahí afirma usted ella que es una función, ¿cómo se llama? Decreciente. Gráficamente, se puede ver gráficamente, ¿ya? Vamos a ver, ya está. Observe, joven. Veamos. Función inyectiva. ¿Qué es una función inyectiva? Dice, la función f, tal que y es igual a f de x y x está en el dominio de la función, será inyectiva, o también conocida como univalente, o función 1 a 1. ¿De acuerdo? Si para cada y que pertenece al rango, existe un único x que pertenece al dominio, entonces este x, si para cada y que pertenece al rango existe un x que pertenece al dominio de la función, entonces este x debe ser único. ¿Se acuerda que al inicio decíamos que para que un conjunto de pares ordenados sea función, no deben existir dos pares ordenados distintos con igual primera componente? ¿No? Así decíamos, ¿no? Ahora, para que sea función inyectiva, mira lo que dice. En F no puede haber dos pares ordenados distintos con igual segunda componente. Ahora con segunda dice. O sea, con primero es para que sea ¿qué cosa? Función. Ahora, con segunda, no puede haber dos pares ordenados distintos con igual segunda. Ojo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, jovencito, por ejemplo, ¿no? Cuando yo tenía así, 2, 5, ¿no? 3, 5, 4, 5. ¿Esto representa una función o no? ¿Esto representaba una función? ¿Cómo yo veía si era una función? Yo le iba a las primeras componentes, ¿se acuerdan? ¿No? Yo decía, a ver, vamos a las primeras componentes. 2, 3, son distintos, sí, es una función. Es una función, son distintos. No hay pares ordenados, ¿no? Que tengan igual primera componente. ¿De acuerdo? Esto es una función, sí, es cierto. ¿De acuerdo? Ahora, mira,
Ahora, pero esta, ahora para que sea creciente. Para que sea creciente, no puede haber dos pares ordenados distintos con igual segunda componente. Observa este par y este par. ¿Son distintos? Sí. ¿Tienen la misma segunda componente? Sí. Entonces no es inyectiva. ¿Me entiendes? ¿De acuerdo? No es inyectiva. Será función, pero no es inyectiva. Ahora pide que estos dos también sean distintos. ¿Correcto? Ojo, estos dos está pidiendo también que este es una función, pero no es inyectiva. Por eso dice, para cada y que pertenece al rango, para cada y que pertenezca al rango, ¿quién le debe corresponder? Un único x del dominio. ¿Un único? No, a este y le está correspondiendo 2x. A este y, ¿no? ¿De acuerdo? A este y le está, al mismo 5 le corresponde 2x, mira, le corresponde el 3, le corresponde el 2. Al mismo y, ¿no? No, eso es lo que no debe pasar. Y para cada y que esté en el rango debe existir un solo x que esté en el dominio. ¿De acuerdo? Y esto, de otra forma, es así. No pueden haber dos pares ordenados distintos con igual segunda componente. ¿Correcto? Ya. Función subjetiva. ¿Cuándo una función es subjetiva? Una función es subjetiva, también conocida como función sobreyectiva, o conocido como función epiyectiva, o simplemente función sobre, si solamente si se cumple lo siguiente. Dice, sea la función f de a en b. Este se llama conjunto de partida. Este se llama conjunto de llegada. ¿De acuerdo? ¿Este es el rango? No, no es el rango. Es el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Ya, ahora mira, esta función con conjunto de partida A y conjunto de llegada B, tal que y es igual a f de, que le corresponde. Esta será subjetiva si solamente si se cumple esto. De que el rango tiene que ser igual al conjunto de llegada. ¿Me entiendes? Ahora dice, si el rango coincide con el conjunto, no para que sea función no tiene que ser iguales, ¿no? No. Acá estamos yo, para que sea subjetiva, el rango tiene que ser igual al conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Eso sería lo que estamos planteando para parte de función subjetiva. Rango igual al conjunto de llegada. ¿Correcto? Jovencito, biyectiva. Una función será biyectiva. Dice, f será una función biyectiva si f es inyectiva y subyectiva a la vez. ¿Cuándo una función es biyectiva? Cuando es inyectiva y subyectiva a la vez. ¿Correcto? Inversa de una función. Dada la función biyectiva. Ojo con lo que dice acá. Acá dice clarísimo. Dice que la función tiene que ser biyectiva. ¿De acuerdo? Acá lo está diciendo. Dada la función, no está hablando de cualquier función. Dice, dada la función biyectiva. F, definida así. La función f está definida como el conjunto de pares ordenados x, y, tal que y es igual a f de x, o sea, la y se calcula vía esta regla, y la x es son elementos del dominio de la función. Esta es la definición de esta función. Conjunto de pares ordenados, tal que y es igual a f de x, y la x, ¿no? Es como que dice, ¿no? La y la calculas con esto, pero la x lo sacas del dominio de la función. ¿Me entiendes? Ojo, la x la sacas del dominio de la función, la metes aquí y ella la procesa y te arroja la y. ¿Me entiendes? O sea, te arroja la pareja de esa x que tú estás procesando, de la x que has metido, ¿no? Correcto, ya está. Esta es la función. Su inversa, denotado por f asterisco, se define así. Si este es f, este es f inversa o inversa de f. Es el conjunto de pares ordenados y, x, tal que y es igual a f de x y x pertenece al dominio de la función. El alumno mira y dice, pues, pero esto que está acá es lo mismo que esto, ¿no? Mira bien, y, f de x se saca del dominio, la y se calcula con esa regla de correspondencia. Acá está el detalle. Joven, si en una función, mira, si en una función 2,5 pertenece a la función, en la inversa, el que pertenece es 5,2. Si la función f, ¿no?, tiene como par ordenado 10,9, en la inversa, en caso de existir la inversa, tendría que estar el par ordenado 9,10. O sea, el orden que hace, se permuta, cambia. ¿De acuerdo? Eso es para la función inversa. Observe. Verificar, entonces, usted se da cuenta
¿quiénes forman el dominio? ¿Quiénes forman el dominio aquí? Usted sabe que el dominio lo forman las primeras componentes de todos los pares ordenados. Entonces el dominio está formado ¿por qué? Por todas las X. Todas las primeras componentes de todos los pares ordenados que conforman la función. Pero cuando usted hace así, ¿quién conforma el dominio? A todas las Y, todos los de los pares ordenados que pertenecen a esta función. Entonces se cumple esto. De que el rango, acá el rango lo forma las Y, el rango. Pero acá, ¿qué cosa es? Dominio. Ojo, el rango de acá hay dominio. Y el dominio de acá es rango. Por eso dice, el rango de F es igual al dominio de F inversa. Y el dominio de F es igual al rango de F inversa. Hay que saber calcular. Cuando usted quiera calcular el dominio de F inversa, ¿qué hace? Le calcula el rango a F. ¿Me entiende? Le calcula el rango a F y dice, ese es el dominio de F inversa. Como dice una pregunta, no siempre el conjunto de llegada, ¿qué va a hacer? Profe, o sea, no. Eso no siempre, ¿eh? Cuando uno le pone conjunto de llegada, eso no es el rango, ese es conjunto. Yo lo dije al principio, le dije, joven, algunos confunden, no es el rango. ¿De acuerdo? El conjunto de llegada no es el rango. ¿De acuerdo? No necesariamente, pero puede ser. Sí, puede ser. Ahora sí me ponen, pero puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Y cuando lo sea, ¿cómo se llama la función? Subyectiva. ¿De acuerdo? Ni el conjunto de partida. Algunos, mira, el conjunto de partida tampoco es el dominio, ¿no? Pero los libros lo asumen como dominio. O sea, muchos lo asumen como dominio. Cuando no dan la X y te dan, mira, cuando no te dicen cómo es la X y te dan el conjunto de partida, entonces el conjunto de partida lo asumes como dominio. Porque siempre el dominio, la X siempre está metido en el dominio y el dominio está metido en el conjunto de partida. El dominio siempre es su conjunto, el conjunto de partida. Entonces, cuando a mí no me dan el dominio, pero me dan el conjunto de partida, yo agarro y tomo al dominio, al conjunto de partida lo cojo como dominio. Este va a ser mi dominio, entonces, ¿no? Porque ahí está metido el dominio, pues, como ese se va amplio, lo uso ahí como dominio de la función. ¿De acuerdo, ya? Ya, observe. Fíjese, Juancito, fíjese, acá. Ya está. Ejemplo, tengo la función 4, 5, 7, 2, 6, 3. Calcule F inversa. Cambio. Nada más cambio. 5, 4, 2, 7, 3, 6. ¿No? Dominio de la función es el rango de F. Rango de la función es el dominio de F. Jovencito, una cosita. Usted se da cuenta de que cuando usted cambia acá, estos tienen que ser distintos, ¿o no? No pueden ser iguales porque no es función, ¿no? ¿De acuerdo? Mira, o sea, cuando usted cambia acá, ¿qué pasa si, mira, qué pasa si este fuera 5? Mira, este sea 5 y este sea 5. ¿Esto es función? Si esto fuera 4,5, 7,5, ¿esto es función? El alumno dice, sí, sí es función. No hay problema porque los dos pares ordenados son distintos y tienen diferentes primeras componentes. Pero mira, si esto es 5 y 5. Y ahora le voy a calcular la inversa, ¿ya? La inversa. ¿Esto qué? 5, 4 y este sería 5, 7. Ya no sería función. Ya no sería función porque acá las primeras componentes son las mismas. Entonces, esta función no tendría inversa. ¿Me entiendes? ¿De acuerdo? El alumno se da cuenta y dice, oye, quiere decir entonces cuando estas segundas sean igualitas, no hay inversas. Porque cuando yo lo cambie, las dos primeras componentes van a salir igualitas. Y ella no va a llegar a ser función. ¿Me entiende? ¿De acuerdo? Por eso, para que ella sea función, estas segundas componentes, ¿cómo tienen que ser? Distintas. ¿No es cierto? Para que usted tenga inversa, ¿no? Para que tenga inversa. Estas segundas componentes tienen que ser distintas. Y si estas segundas componentes son distintas, entonces la función es inyectiva. ¿Entiendes? Por eso se dice, para que una función tenga inversa, una condición necesaria es que sea inyectiva. Si no es inyectiva, ya no tiene inversa. Ojo, mira, ¿qué digo acá yo? Dada la función, ¿qué cosa? Biyectiva. O sea, la función que tiene que ser inyectiva y subyectiva a la vez. Y luego recién defino la inversa. ¿Entiende? ¿De acuerdo? Luego recién usted define la
define la inversa. ¿Correcto? Ya, jovencito. Ahora sí, vamos a entrar a hacer los problemas. Vamos a ver explicación de lo que hemos hecho. Ahora, ¿no? Una, una, una acotación más. Fíjense, jovencito, cuando usted, ¿cómo reconoce usted gráficamente? Hay veces con la gráfica ayuda bastante. ¿Cómo usted la reconoce si la función es inyectiva rápidamente gráficamente? ¿No? La regla dice esto, para que usted reconozca. Jovencito, esto sí usted lo conoce, ¿no? ¿Cómo usted reconoce, por ejemplo, yo tengo este es el sistema de coordenadas, ¿no? Y dibujo una gráfica, ¿ya? Voy a hacer una gráfica, a ver, ya, digamos así. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Cómo reconoce, se acuerda usted cómo reconoce si ella representa, corresponde a una función? ¿No? ¿Cómo reconoce si esa gráfica corresponde a una función? Hay una reglita, ¿no? Hay una reglita que dice lo siguiente. Si usted quiere saber si ella corresponde a una función, la regla dice, trace verticales. ¿De acuerdo? Trace verticales paralelas al eje Y. ¿Correcto? Correcto, trace verticales paralelas al eje Y. Para que ella le represente una función, por donde usted trace la vertical, ella la debe cortar a lo más en un punto. Si la corta en más de un punto, esa gráfica no corresponde a una función. Solamente corresponde a una relación. ¿De acuerdo? Mira, ahí yo trazo una vertical y veo que la corta en ¿cuántos puntos? En 2. Conclusión, ella no corresponde a una función. ¿De acuerdo? No corresponde a una función. ¿Correcto? Esa es la clásica, ¿no? Yo tengo una cuestión así, ¿no? Y dibujo una gráfica. Observe, agarre algo así. ¿No? ¿Corresponde a una función? Y luego dice, habría que trazarle verticales, pues, para ver si corresponde a la función, ¿no? Y comienza a trazarle verticales. Mira, todo corte en un punto más. Cuando llega acá, corte en un punto. Sí, también corte en un punto, porque acá está abierto, no lo toma. Acá sí lo toma. Está cortando en un punto, sigo. Así corresponde a una función. ¿Entiende? ¿De acuerdo? Esa gráfica sí corresponde a una función. Ahora, jovencito, pero yo quiero saber si esa gráfica corresponde a una función inyectiva. Ahora, para la función ya sabes, pero ahora yo quiero una función inyectiva. ¿Sabes lo que dice la regla? La regla dice así.
Ahora, trace horizontales, paralela al eje X. La deben cortar a lo más en un punto. Si la corta a lo más en un punto, ella pertenece a una función inyectiva. En caso contrario, no. Solamente quería una función cualesquiera. Veamos. Ojo, olvídense lo que hemos trazado. Vamos al trazo horizontal. Mira, mira, cómo la corta en un punto nomás. A lo más en un punto, ¿no? A lo más en un punto. Ya está. Ella, sí, corresponde a una función inyectiva. ¿De acuerdo? Así también usted puede determinar si la función es inyectiva. ¿De acuerdo? Correcto, ¿no? Ya está. Como dice, la entrada una vertical inyectiva es con... No, para la inyectiva es horizontales, ¿ah? No es vertical, ¿no? La vertical es para saber si es función, ¿no? En general, para saber si es función. Y las horizontales es para saber si es qué cosa. Inyectiva. ¿De acuerdo? Pregunto. Ojo, ojo. Si trazo, no se olvide, si yo tengo entonces así y quiero saber si es una función inyectiva, solamente qué cosa le trazo vertical, perdón, horizontales, ¿no? Paralela al eje Y. Pregunto, jovencito, si yo tengo esta gráfica, ¿ella es inyectiva o no? ¿Qué opina? ¿Es inyectiva? ¿Sí o no? O dicen sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Si yo tengo esa gráfica, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No duda, no duda. ¿Es función inyectiva o no? La gráfica. ¿Corresponde o no corresponde a una función inyectiva? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Está claro de que para que sea función inyectiva, primero tiene que ser función, ¿no? Así es, ¿no? ¿Cómo es? ¿Corresponde o no corresponde a función inyectiva? No duda. ¿Qué dice? No, dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Me está preguntando? No, dice. Ya, ojo. No, no, eso no es función inyectiva, joven, ¿eh? De acuerdo que eso no está en función inyectiva. El alumno no. Mira, cómo caen cosas elementales, ¿ah? ¿Y por qué? Si yo trazo. Porque esto no es función, pues. Esto no es función. Si yo le trazo una vertical para saber si es función, ¿qué debo trazar? Verticales, ¿no? ¿En cuánto lo debe cortar? A lo más. En un punto, ¿no? Ya, yo trazo vertical por encima de ella. ¿En cuántos puntos la corta? Infinitos. Eso no es función, ¿no? ¿Me entiende? ¿De acuerdo? Esa expresión no es función. No, no mire solamente la horizontal, después no tiene que ver el todo, joven, ¿eh? ¿No? Tiene que ver el todo, si no pierde, pues, ¿no? ¿Se acuerda? Es una cuestión elemental, no pasa. Correcto, eso que está ahí no es función. Por tanto, si no es función, B no va a ser inyectiva. Ya está. Observe. Veamos. Mire, vamos a lo siguiente, de frente. Vamos a resolver otro programa aplicando la teoría, ¿ya? Ya, vamos a ver. Vamos a aplicar lo que hemos hecho. Ya, miren ese problema. Acá hay varias proposiciones. Vamos a responder todas las proposiciones, ¿ya? Primero, dice, la función f, definida como se muestra, es creciente en menos infinito, 5. Mira lo que dice que es creciente en ese intervalo, no está hablando de ese intervalo, no está hablando de todo. No, es creciente de menos infinito hasta 5. ¿Se acuerda que yo iba a hablar de un intervalo ese? Claro, pues yo he hablado de un intervalo, ese es el intervalo que está hablando, de menos 5, dice, ¿no? No, perdón, de menos infinito hasta 5, ahí es creciente, dice. No me interesa el resto. Yo quiero saber si esto es verdad. ¿Correcto? Ya. Jovencito, esta es la función, ¿ah? ¿Es cuadrática? Sí, ¿no? ¿Se acuerda que hace un rato dije que una función cuadrática se puede escribir así? X menos h elevado a por x menos h a la k más a h menos, como dije acá, acá dije a, ¿no? A por x menos h al cuadrado más k. Así dije, ¿no? Pregunto, ¿quién es el h? ¿Cuánto vale el h? Identifíquelo. 3. ¿Cuánto vale el k? 2. ¿Cuánto vale el a? Menos 1. ¿Su gráfica es una parábola, sí o no? Sí.
¿Hacia dónde se abre esa parábola? Hacia abajo. ¿Me entiende? ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede hacer con esto, ¿ah? Pero si yo le aplico esto, sale más larga. Entonces tiene que aplicar todo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quiero, que usted aplique todo, ¿no? Lógicamente, bien clarito, ¿no? Entonces yo le voy a aplicar gráfica, ¿de acuerdo? Para verlo más rápido, pues, ¿no? Porque por eso le he ya varias cositas, ¿ah? Observe rápidamente, más rápidamente. Ya esto que está acá yo lo dibujo, ya no hay problema. Digo así, a ver, vamos a ver. Ya está. Acá dibujo el eje, ya está. ¿No? Eje X, eje Y. Y le voy al vértice, ¿ya? ¿Cuál es la parábola se abre hacia abajo? ¿Cuál es el vértice? 3,2. 3,2. 1, 2, 3. Acá está el 3. 1, 2. Y luego hago así. Ya está. Ah, acá está. Ahí está el vértice. Ya está. Ya está el vértice. ¿Correcto? Ya. Jovencitos. Ojo, mira, usted tiene que ser rápido. Por eso le he detallado varias cositas, ¿ah? Para que sea rápido el cálculo, pues, ¿no? Ya, mire. ¿Hacia dónde se abre la parábola? Hacia abajo. Yo no, ya, entonces, ¿cómo hace la parábola? Vamos a suponer, no, yo no estoy haciendo exacto, ¿eh? Estoy suponiendo. ¿No es cierto que la parábola más o menos hace así? Y por acá de repente hace por acá o de repente se abre, no sé, o de repente pasa por el origen, no sé. Vamos a suponerlo, vamos a suponer. A ver, hacemos así. Ya vamos a suponer, ya. Ya está. Estamos suponiendo nomás, ¿no? Pero puede venir por acá también, ¿no? Ya está. Ya, ¿qué dice? Es creciente de menos infinito hasta 5. Jovencito, menos infinito está acá. Mira. Por aquí está acá, ¿no? Y por acá está 5. ¿Eh? Observa. Mira. Digamos, hasta este punto. Mira, hasta este punto. ¿Eh? Mira, hasta 5. 5 está acá. Vamos a poner el 5 acá, ya, para que usted se dé cuenta. Ustedes saben, pues, ¿no? Acá ponen 5, ya está. Y acá le ponemos 1, ya está. Mira, está el 5. ¿Eh? Ya, mira. Este viene acá abajo. Mira, va subiendo la X. Sube la Y o no. Mira, sube la Y, va subiendo la X, va avanzando para allá y sube la Y, mira. La X y sube la Y, mira. ¿No? Pregunto. Mira. Sube la X y va subiendo la Y. Sube la X. Hasta acá. Ojo, mira la gráfica. Hasta 3. Hasta 3, de acá, de menos infinito, hasta 3. ¿Qué? ¿Creciente o decreciente? Yo lo dije con gráfica. Ojo. ¿Ah? Creciente, dice el alumno, ¿no? La alumna, ¿no? Claro, ahí es creciente, porque usted dijo que cuando, ustedes se acuerdan que usted dijo, cuando es creciente, viene así, de acá para acá, así o no, así que no siempre va subiendo, ¿se acuerdan? Y cuando es creciente, ¿qué hace? Viene así. Para eso le estoy planteando, para que usted lo calcule, ¿no? Lo ataque de frente, ¿no? Ya, jovencito, mire, cuando él viene de menos infinito, viene de acá, de atrás, viene y es creciente. ¿Hasta dónde es creciente? Hasta 3. Este es el dominio, hasta 3. Y cuando llega a la cresta, mira, ¿qué hace la función? ¿Qué hace? Decrece. ¿No? Decrece. Pregunto, ¿a partir de dónde decrece? De 3. ¿Me entiende? Ojo, a partir de 3 decrece, mira, ahí está, ya al tope, ¿no? Llega a lo máximo y comienza a decrecer la función. ¿Me entiende? Pregunto, ¿cómo es la función de menos infinito a 5? De menos infinito a 5, cuidado, de menos infinito a 5, ¿cómo es la función? ¿Creciente? ¿Decreciente? ¿O ninguna? No me diga creciente y decreciente, no. Jovencito, una función es monótona si es creciente. O decreciente, punto. No hay medias tintas, no hay que la mitad, no. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un intervalo. ¿En qué intervalo estamos hablando? De menos infinito hasta 5. ¿Me entiendes? Estamos hablando de menos infinito hasta 5. ¿Cómo es la función? ¿Creciente, decreciente o ninguna? De menos infinito hasta 5. ¿Eh? Hasta 5. No estoy diciendo hasta 3, estoy diciendo hasta 5. O sea, mira, desde acá hasta aquí. Hasta acá, hasta 5. Allá la función, mira su gráfica, mira la gráfica, pues. ¿Ya? Allá, la gráfica, la voy a ver la gráfica que hace. Y hasta 5, hasta acá. O sea, hasta acá, porque acá es, ¿no?
Mira lo que he hecho. ¿Qué me dice? Ninguna, ¿no? ¿De acuerdo? No, ninguna, pues no es creciente ni creciente. Porque de menos infinito a infinito, ¿qué hace? Crece y después, ¿qué hace? Decrece. ¿Estamos de acuerdo? Conclusión. Vamos, Juancito. Proposición 1. ¿Qué dice? La función es creciente, él dice, es creciente de menos infinito a 5. ¿Qué cosa es 1? Falso. No es cierto. ¿De acuerdo? No es cierto. Ya está. 2. La función g. Vamos a la función g. Observa la función g. G de x igual seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x no es inyectiva, dice. Ojo, mira lo que dice él, dice no es inyectiva. ¿Qué dice ahí? Profe, si fuera de menos infinito hasta 3, pero el 3 es abierto. Sí, está bien. Si no hay problema. No hay problema, es creciente. Ahí no hay problema. No hay problema. Puede ser cerrado o abierto. No hay problema. ¿De acuerdo? Ahí sería creciente. Hasta 3 nomás, Hasta 3. En el extremo no hay problema. Puede tomarlo como no puede tomarlo. Ese no hay problema. La cuestión es que te das cuenta que la función llega a 3 y comienza a bajar, ¿no? Es la misma función, No puede ser creciente ni creciente, pues, ¿no? Tú hablas de estrictamente creciente o estrictamente creciente, nada más. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Como usted me dice solamente hasta 3, sí, puede ser abierto, no hay problema. Hasta 3 sería creciente. Ojo, mira, esta función sería de menos infinito hasta 3, ¿cómo es? Creciente. Y de 3 al más infinito, ¿cómo es? Decreciente. Entonces es otro intervalo ya. Ya estoy hablando de otro intervalo. Ahí me están preguntando directo, de menos infinito hasta 5. No hay. ¿De acuerdo? No puedo decir que sea creciente o decreciente. ¿Correcto? Ya está. Vamos, siguiente. ¿Qué dice? La función g definida como se muestra no es inyectiva. Ojo, mira lo que dice. No es, él está diciendo, no es inyectiva. Ya está. Usted por sus conocimientos elementales, esto lo conoce. ¿No? Aquí es igual el seno cuadrado, coseno cuadrado. 1. ¿Así es? Sí, ¿no? Correcto. ¿Y ese qué función es? A esa se le llama función constante. ¿De acuerdo? A ella se le llama función constante. La voy a graficar para que la vea, ¿ya? La voy a graficar para que la vea. Jovencito, la función constante, su nombre lo indica. Mira. Esta es la función g de x igual a 1. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. No me dan, digo, todos los reales la definen perfectamente. No hay problema. Ojo, dominio, todos los reales. Ya. Vamos a darle un valor a x. Vamos a darle un valor. Que la x valga 1. G de 1. ¿Cuánto vale G de 1? 1. G de lo mismo. G de 5. G de 5. ¿Cuánto vale G de 5? 1. G de 3. 1. G de 20. 1. G de 2000. 1. G de raíz de 2. 1. G de menos 1 medio. 1. Por eso le llaman función constante. Porque siempre toma el mismo valor. Cualquiera que sea la x. ¿De acuerdo? Cualquiera que sea la x. ¿Y cuál es su gráfica? Su gráfica es la función constante. En este caso es una recta. ¿De acuerdo? Paralela al eje x, que pasa por 1, cortando al eje y en 1. Acá está el eje y. Este es 1. La gráfica de ella es esta recta. Una recta paralela al eje x. Este es su gráfica. ¿Me entiende? ¿De acuerdo? Jovencito, esa es la gráfica de G. Y el alumno dice, ¿no? Oye, cuando sea la función constante G sea 5, fácil, usted la pasa por 5. ¿Me entiende? Y cuando sea 8, fácil, la pasa por 8. Y el alumno dice, entonces cuando sea menos 9, la pasa por menos 9. Por abajo. ¿Me entiende? ¿De acuerdo? La corta en menos 9 al eje Y. Jovencito, esa es la gráfica de ella. Pregunto, ¿es inyectiva? ¿Cómo verifica si es inyectiva? ¿Qué tiene que trazar? Horizontales. A lo más, ¿en cuántos puntos la debe cortar? En 1. Pregunto, ¿es inyectiva? ¿Seguro? Ojo, trace horizontales por donde sea, trace horizontales por donde sea. A lo más la tiene que cortar en un punto.
Jovencito, ¿es inyectiva? Ya se dio cuenta, le dice, no es, dice, ¿no? Claro, no es inyectiva, pues, porque yo agarro y le trazo por encima, pues. Le trazo la paralela al eje X, se la trazo por encima. ¿En cuántos puntos la corta? Infinitos. ¿Es función? Sí es función. ¿Pero es inyectiva? No, no es inyectiva. Pero mira lo que dicen ellos, ¿ah? Ellos están diciendo acá, la función no es inyectiva. Él está afirmando que no es inyectiva, ¿verdadero o falso? Verdad, ¿no? Lo que dicen ellos es verdad. No es inyectiva. ¿De acuerdo? Lo que está diciendo ellos sí es verdadero. Ya, vamos, proposición 3. Vamos, jovencito, proposición 3. ¿Qué dice? Fíjate bien, ¿ah? Dice la función es inyectiva. Vamos a ver bien. Mira, dice, te dan la función f igual. ¿Cuánto es acá? 3a elevado al cuadrado, coma 4. 3 al cuadrado, coma menos 4, ¿no? Menos 4. Ya está. ¿Qué más? 7,2. ¿No? ¿Qué más? 12, menos 4. 12, menos 4. Y el otro, ¿quién es? Es 5, ya está. Según el dato, dice, si la función es inyectiva, entonces a al cubo más 12 menos 6. Ojo, si la función es inyectiva, entonces a al cubo más 2 es menos 6. Eso es lo que dice, ¿no? Ya, observen. Jovencitos, vamos a ver ya, vamos a ver. Si es inyectiva, no pueden haber dos pares ordenados distintos con igual primera componente, con igual segunda componente, ¿se acuerdan? ¿No? No pueden haber dos pares ordenados distintos con igual segunda componente. Observen. Menos 4, menos 4. ¿Viene la misma segunda componente o no? Sí. Entonces, si ella es inyectiva, no es cierto, lo mismo que hacíamos anteriormente, de que él tendría que ser igual que él. Claro, para que se trate del mismo par ordenado. ¿Me entiendes? Para que se trate del mismo par ordenado y llegue a ser inyectiva. Porque si esos primeras componentes son distintos, no es inyectiva nunca. Pero el dato está diciendo que ella es inyectiva. Ojo, él te está afirmando, ella es inyectiva, te dice. Ya, entonces si ella es inyectiva y estas segundas componentes son iguales, necesariamente las primeras tendrían que ser iguales. No hay otra. Sería 3 veces a elevado al cuadrado, tendría que ser igual que ¿quién? Que 12. Esto implica de que A lo conozco. ¿De acuerdo? A será igual. Tercia, 4, ¿no? A cuadrado igual a 2. ¿Cuánto vale A? No pierda nada. 2O menos 2. Dos posibilidades, ¿no? Veamos cuál sirve. Veamos, de repente no sirve ninguna, o de repente sirve una, de repente sirven las dos. Veamos. Jovencitos, si A fuera 2, si A fuera 2, es evidente, si A fuera, este es 12, ¿no? Este es 12. Si A fuera 2, este sería 2 también, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Ahora, mire este par con este par. ¿Tienen la misma segunda componente o no? Sí. ¿Y son distintos? Sí. ¿Esta es inyectiva? ¿Es inyectiva? No, no es inyectiva, pues, porque tiene la misma segunda componente. No puede tenerlo, no puede tener la misma segunda componente. Conclusión, 2 no sirve. Entonces cambiamos. Vamos con menos 2. Si A fuera menos 2, este sigue siendo 2, menos 4, 7, y este cambia. Este sería menos 2. Ahora sí, mira, menos 4, 4, menos 4, este es el mismo, no hay problema. Menos 4, 2, menos 2. ¿Son distintos? Sí. Primera componente también, entonces llegaría a ser función. Conclusión, ¿quién es A? Menos 2. O sea, de que A elevado al cubo más ¿cuánto dice? Más 2. Esto será igual. Calculamos, ¿cuánto vale A? Menos 2. Menos 2 al cubo, ¿cuánto hace? Menos 8. Menos 8 más 2, ¿cuánto hace? Menos 6. ¿Cómo es? Proposición, verdad. De acuerdo, la proposición 3 es verdad. Si ellos afirman lo mismo, ¿no? Proposición 3, verdad. Vamos, siguiente. Observe, la función h. Ah, ya, cuidado, mira. Te dan la función h. Función h, fíjate bien, función h, definida así, ¿no? Fíjate bien, función h definida así, dice dominio de h, ¿no? Vamos acá,
Sería dominio de H es igual al intervalo de 2 hasta 9 y esto va hasta menos 1,3. ¿De acuerdo? Definida por h de x, tal que h de x se conoce, dice h de x, ¿quién es? 2x menos 5. Ya. Esa es la función, ¿ah? ¿Y sabe lo que está afirmando él? Él está afirmando de que esa función es, ¿qué cosa? Sobreyectiva. ¿Qué cosa dije sobreyectiva? Yo lo dije antes, ¿ah? Por eso siempre le doy otros términos al alumno, ¿no? Porque le ponen otros términos, pues, ¿no? Y el alumno se pierde. Yo dije, la sobreyectiva que era función subyectiva. ¿De acuerdo? Ojo, era equivalente a función subyectiva. La sobreyectiva es función subyectiva. También conocida como epiyectiva, por si acaso. Epi, ¿de acuerdo? Epiyectiva. Veamos. Ya, me están diciendo que esta función es sobreyectiva. Jovencito, si esta función es sobreyectiva, es decir, subyectiva, ¿qué se debe cumplir? De que el rango tendría que coincidir con el conjunto de llegada. Este es el conjunto de llegada. ¿Me entiendes? ¿De acuerdo? El rango tendría que coincidir con el conjunto de llegada. Si yo le calculo el rango a la función y obtengo que mi rango coincide con él, yo afirmo de que ella es sobreyectiva, es decir, subyectiva. ¿Correcto? Eso es lo que me están planteando. Ya está. Le voy a calcular el rango a él. Ojo, ojo, le voy a calcular el rango. A una preguntita. ¿Y con qué se calcula el rango? Con el dominio. Tendría que buscarlo al dominio, ¿pues no es cierto? Para calcular el rango. Ya está. ¿Me dan? No me dan nada. Pero me están dando esto. ¿Se acuerdan lo que decían antes? ¿Qué están dando? ¿Qué están dando? Conjunto de partida. Yo le dije, jóvenes, cuando le den el conjunto de partida, usted asume que él es el dominio. ¿Me entiende? Entonces, a él, porque el dominio siempre está dentro del conjunto de partida, entonces, asumiendo el dominio como el más amplio, lo asumo como conjunto de partida. ¿De acuerdo? Jovencito, entonces mi dominio va a ser el conjunto de partida. Ya está. Como este es el dominio, entonces, ¿quién está ahí? La X. La X pertenece de 2 hasta 9. Ya está. Y ahora la calcula, ¿ya? Ojo, ¿qué dice? De que la X sería mayor o igual que 2, pero menor o igual que 9. Una preguntita. En esto sí estamos clarísimos, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Y. ¿De acuerdo? Entonces vamos a formarla. En una, porque como usted sabe, ya, acá. Por 2 y le restamos 5. De frente, ¿ah? Ojo, por 2 y le restamos 5, ¿ya? Ya, por 2 y le resta 5. Por 2, 4. Resten el 5, menos 1. El sentido no cambia, no estoy haciendo nada normal. Por 2, menos 5. 2x menos 5, menor o igual. Por 2, menos 5. Por 2, 18. Menos 5, 13. Ya está. Jovencito, ¿quién es ella? Y. ¿Y dónde oscila la Y? Entre menos 1 y 13. Ese es su rango. Pero coincide con él. Coincide con el conjunto de llegada. Conclusión, H es subyectiva. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, observo de que H es subyectiva o sobreyectiva, como dice ahí, ¿no? Sobreyectiva. ¿Correcto? Porque su rango coincide con su conjunto de llegada. Conclusión, proposición 4, ¿no? Proposición 4, en este caso, ¿qué cosa es? Verdad. ¿De acuerdo? Ellos vendrían a ser verdad. A ver, si me preguntan, el conjunto de partida es el dominio, así como una pregunta X, pongo verdadero. Mire, claro, claro, o sea, generalmente lo suben a eso como dominio, ¿no? Generalmente no le va a preguntar si es el dominio, pues, ¿no? Pero sí, o sea, esto usted lo asume como si fuera el dominio, ¿no? O sea, ¿cuál es el dominio de la función? Usted dice el conjunto de partida, ¿no? El más amplio, pues. Porque usted no puede, el conjunto de partida también te ordena. Tú no puedes salir del conjunto de partida. No, ¿cómo salir si el conjunto de partida? Ese es el inicio, de ahí no puedes salir. ¿No es cierto? Entonces, ¿y el dominio cuál sería? El conjunto más amplio. El más amplio que existe para que exista la Y. ¿Y cuál sería más amplio? El conjunto de partida, pues. Porque el dominio está en el conjunto de partida, está dentro. ¿De acuerdo? Entonces tú asumes que ese dominio, el más grandazo, en este caso, sería su conjunto, su dominio de la función. ¿De acuerdo? No hay problema.
¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya. Sigamos, sigamos. Mire, mire, jovencito, voy a calcular la inversa en ese problema, a manera de ilustración, ¿ya? Cómo se calcula la inversa. Observe, ¿ya? Yo acá he calculado la inversa, pero el alumno dice, "Oye, pero qué fácil, ¿no? Porque, pucha, que si me dan F y F inversa, le cambio el orden de los pares, ya tengo la inversa, bueno, claro. Pero ¿qué pasa cuando está así? ¿No? Dirán, una cosita, ¿esto qué es? Y ya, vamos, no se olvide, jovencito, métase en la cabeza. Yo siempre le necesito al alumno. ¿Quién es él? ¿Quién es él? La Y. ¿De acuerdo? Esa es la Y. Correcto. Ya, jovencito, ¿qué es esto? El alumno dice, esa es la regla de correspondencia. Me dice que la Y es igual a la inversa de X cuadrado más 1. ¿Y quién es? Y esta X dice que es mayor o igual que 0. O sea, ¿qué es este intervalo del 0 hasta el más infinito? ¿Qué es? De 0 al más infinito. ¿Qué vendría a ser? A vendría a ser el dominio. Ahí está la X, pues, ¿no es cierto? Donde está la X, ese es el dominio de la función. Me está dando el dominio, me dice mayor o igual que 0. De 0 hasta el más infinito. ¿De acuerdo? Ese es el dominio. No puede salir de ahí usted trabaja con él es el que le ordena. ¿Correcto? Mire cómo se calcula la inversa. ¿De acuerdo? Mire cómo se calcula la inversa, ¿ya? Cambia, no es como allá, ¿no? Allá está en forma de par ordenado, sencillo, pues, ¿no? Ya, atienda. Mira, usted va a hacer así. Mira, el problema le está pidiendo ¿qué cosa? Le está pidiendo el dominio y le está pidiendo, perdón, le está pidiendo su dominio de F inversa y la regla. Ese es lo clásico. Casi siempre le piden dominio y regla. Regla y dominio de la inversa. Y yo voy a mi teoría y digo lo siguiente. El dominio de F inversa, ¿qué es? El rango de F. Entonces, a esa función le voy a calcular su rango, porque el rango es el dominio de la inversa de F. ¿Me entiende? Entonces le voy al rango. ¿Y con qué se calcula el rango? Con el dominio. ¿Correcto? Ya está. Observo. Mire, jovencito, mire. La X es mayor o igual que C. ¿Está de acuerdo? Correcto. Ya está. Ya está. Con esto, ese es el dominio. Con eso tengo que calcular esto. El Y, pues, ¿no? Para salir del rango, pues, el Y. Ya está. Una preguntita. Si la X es mayor o igual que 0, si este es mayor o igual... lo puedo elevar al cuadrado, no hay problema. Pero quiere decir que X al cuadrado sería mayor o igual que 0 al cuadrado, 0. Es evidente, pues, ¿no? Si la X es mayor o igual que 0, su cuadrado también es mayor o igual que 0. Ya, y ahora le sumo uno, porque me falta un 1 ahí. Sería X elevado al cuadrado más 1, ella sería mayor o igual que 1. Ya está. Cuidado acá. Yo creo que esto hacía la parte de desigualdades y hecho. ¿Ah? Mira este número, pero acá ¿qué está? Su inversa. Jovencito, ¿se acuerda que decíamos que para invertir ambos miembros de una desigualdad, ellas dos tenían que tener el mismo signo? Si no, no lo podía hacer. ¿De acuerdo? Si los dos tienen el mismo signo, yo lo puedo invertir.
Observa. 1. Positivo, ¿no? 1 positivo. Ella es mayor que 1. Ella es mayor que 1. Entonces ella también es positiva. ¿Me entiendes? Positivo, positivo. Ah, le puedo tomar la inversa. Le voy a tomar la inversa. Sería inversa de x elevado al cuadrado más 1. Inversa de 1 sigue siendo 1. Pero ¿qué decía la teoría? Decía, sí, se puede tomar la inversa. Pero el sentido de la desigualdad cambia. ¿Me entiende? Siga, siga. Acá hay otra cosita. Cuidado acá. Si no lo hace, pierde. ¿Eh? ¿De acuerdo? Mire, mire, mire. Jovencito, una cosita. Observe, observe. Cuando yo escribo así, de que esto es menor o igual que 1, el alumno lo mira, ¿no? Si usted escribe de que esto es menor o igual que 1, entonces me está diciendo de que este se va hasta el menos infinito. ¿O no? Lógico, ¿no? Si yo lo escribo así, el alumno me dice, pucha, me está diciendo que se va hasta el menos infinito. Y eso no es cierto. Por eso que digo, si no lo toma en cuenta, pierde. Observe, ¿eh? Mira, mira, jovencito, mire este numerito que está acá, ¿ya? ¿Lo ve, no? Ya, L es mayor o igual que 1. ¿Así es? O sea, L es positivo. ¿Estamos? Si usted un número positivo lo invierte, ¿se hace negativo? No, no se hace negativo, porque si yo tengo un 5, lo invierto es un quinto. Cualquier número que yo tenga positivo, lo invierto, nunca es negativo. Sigue siendo, ¿qué cosa? Positivo. Pero acá, si yo lo dejo así, estoy afirmando de que como él es mayor que 1 positivo, y yo lo invierto, estoy afirmando que se va hasta el menos infinito. Y sería incorrecto. Entonces cuando usted invierte esto, este número es positivo. Entonces, como es positivo, lo acoto. A esto se le llama acotar. Digo, es cierto, es menor o igual que 1, pero es mayor que 0. ¿Me entiende? ¿De acuerdo? Y ahora usted hace así. Ojo, observe a ella, observe a ella. No es cierto de que es Y. ¿Sí? Ese es el Y. ¿En dónde oscila? De 0 a 1. Conclusión, jovencitos, conozco el rango. ¿De acuerdo? El rango de la función f será igual. Un intervalo abierto por la izquierda, 0,1, cerrado por la derecha. Pero el rango de f, ¿qué cosa es? Esto es dominio de f inversa. ¿Correcto? Dominio de f inversa. Correcto. ¿De acuerdo? Ya está. Ya tengo el dominio. ¿Qué me falta? Me falta la regla. ¿Cuál es el dominio? De 0 a 1. ¿No? Yo me voy a la clave. Mira. Yo me voy a la clave y digo, la única posibilidad es la A o la B. No hay más. ¿De acuerdo? La única posibilidad sería la A o la B. Porque las otras no coinciden el dominio, ¿no? Mira, ahí de 0 a 1. De 0 a 1 cerrado, los otros no coinciden. Solamente hay veces ocurre que coincide uno solito, y con eso doy respuesta, pues, ya voy a calcular la regla. Pero acá por coincidencia, una de ellas es. Y las reglas se diferencian solamente en el signo. Jovencito, la regla se calcula así. Ojo, haga similar en los otros problemas. La regla se calcula así, usted hace así. Mira, el dominio está claro, le he calculado el rango para hallar el dominio. Ya, y usted dice así. Observo. Mira, esta es la regla. Entonces, 1 entre x cuadrado más 1. Siempre, esta la vas a igualar. No te lo van a dar así, pues, ¿no? Te lo van a dar así, ¿no? Entonces tú lo vas a igualar a un y. Porque es el y, pues, tú lo vas a igualar al y de frente, vas a trabajar con el y. ¿Correcto? Y haces así. ¿Sabe lo que hay que hacer de aquí, jovencito? Hay que despejar la x. Y usted la despeja como sabe. Transpone términos, pasa a restar, pasa a dividir, le saca raíz, lo eleva, no sé. ¿Me entienden, no? ¿Correcto? Ya, despejemos la x. La x solita en función de la y. ¿De acuerdo? Ya está. Voy a cambiar. Mira. Ella la subo y la y la bajo. Sería x elevado al cuadrado más 1. Esto será igual a ¿cuánto? 1 entre y. Mira, ya está la x acá, ya está. Ya está. Y ahora ella hasta aquí sería x elevado al cuadrado será igual a ¿cuánto? 1 entre y menos 1. Y ahora usted la opera. Sería x elevado al cuadrado será
Ella pasa aquí, que haría 1 menos y, ya está, entre y. Y ahora le saca raíz. ¿De acuerdo? Cuidado con el signo, x al cuadrado, ¿qué sale? Más o menos. ¿Correcto? Luego lo vamos a descartar. Una de las dos se va a anular, pero hay que ver, vamos a ver, vamos a sacarla normal, ¿ya? Normal. Decimos entonces, x será igual más menos raíz cuadrada. Estoy sacando raíz, jovencito, estoy sacando raíz de, ya está. Mira, mira, este es el procedimiento que vas a aplicar, clásico. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ya, y ahora observe. Una de estas dos tiene que anularse. El alumno dice, ¿no? ¿Y cuál la va a anular? Ya, ahora voy a ver. Esta raíz cuadrada, este es positivo. Este es un número positivo, no hay problema. Raíz cuadrada, este es número positivo, ¿ya? Ya, correcto. Si yo le dejo el más, la x es positiva. ¿Así es? Pero si yo le dejo el menos, la x es negativa. Pero esta x es esta x. Es mayor o igual que 0. Entonces, ¿quién no va? Ah, no va menos. Ya está. ¿De acuerdo? Así se define el signo. No crea de que siempre se anula el menos. No, se mete, quítese eso de la cabeza. Los alumnos están acostumbrados a decir, el menos se va, ¿por qué? No, el menos no, pues el más es mejor, no, el más, no es así, ¿de acuerdo? Yo estoy definiendo de acuerdo a la teoría, ¿no? De acuerdo a lo que está presentando. Porque si acá hubiera salido menor que 0, tengo que tomar el menos. ¿Me entiendes? ¿De acuerdo? Ya está, jovencito, es formar. Si quiere, ya no le escribo el signo inclusive, ¿no? El más se omite, ¿no? No hay problema. Ya está. Mira, ya despejó usted la X en función de la Y. Y ahora hace esto que está acá. Mira, hace esto. Dice intercambio, ¿de acuerdo? Intercambio X por Y. Ya está. Jovencito, esto es lo último. Solamente cambie la X por la Y. Cuando usted cambie la X por la Y, esa es la regla de la inversa. X, Y. ¿De acuerdo? Y. Pero esta Y ya es F inversa, ¿ya? Esta Y ya es F inversa. Igual, raíz cuadrada de 1 menos Y. Pero tendría que cambiarla por la X. X entre Y. Pero tendría que cambiarla por la X. Ya está. Y acá al costadito le agrego el dominio. ¿De acuerdo? ¿Quién es el dominio? Acá está el dominio. ¿De acuerdo? Sería entonces dominio de 0 hasta 1 cerrado. ¿Quién está aquí? Ahí está la X. ¿De acuerdo? Joven, esto sería la forma de cálculo de la regla, ¿no? La función inversa. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Está claro? Diga. Claro, cuando le piden inversa, pues, ¿no? Cuando le piden inversa, esa es la clásica. Y ese problema en verdad no está muy tranca, hay más complejos, ¿no? Inverso de dominio, como cuando me piden inverso de dominio, yo no he dicho inverso de dominio, yo he dicho función inversa. Función inversa, no inverso de dominio. Yo cuando le pidan función inversa. ¿De acuerdo? Función inversa. ¿Correcto? Calcula el rango y el rango es el dominio de F inversa. Y la regla la calcula como estamos planteando. ¿De acuerdo? Ya. A ver, problema 11. F es una función de 5 en B cerrado. Entonces, cerrado de A
72 cerrado al que f de x es igual x elevado al cuadrado menos 8x más 7. Es biyectiva. Dato es biyectiva. Es biyectiva. Ojo, ¿qué piden? Piden calcular el valor de A más B. ¿No? Ya, jovencitos. El dato, mira, el dato está diciendo que ella es biyectiva. Si ella es biyectiva, según la definición, entonces, ¿ella qué es? Sería inyectiva y subyectiva a la vez, ¿no? Así era, ¿no? ¿De acuerdo? Si ella es biyectiva, entonces ella es inyectiva y subyectiva a la vez. ¿Correcto? Ya, si ella es subyectiva, entonces su conjunto de llegada tendría que coincidir con su rango. Así era, ¿no? El conjunto de llegada tiene que ser igual al rango para que la función sea, ¿qué cosa? Subyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, ya está. Eso me parece que por ahí lo puedo atacar. ¿Correcto? Por ahí lo puedo atacar. Veamos. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Le calculamos el rango, pues? ¿No? Le calculamos el rango. Ya, vamos, un ratito, se me ocurre lo siguiente. Hay una forma de calcular rango también bien rápido, ¿no? Pero ¿no? Tiene que aplicarlo como corresponde. Jovencito, fíjese. Media, ve esta función cuadrática, ¿no? Cuadrática, ¿de acuerdo? Ya. ¿Cuál es su gráfica? Parábola, ¿no? ¿De acuerdo? Su gráfica es una parábola. ¿Hacia dónde se abre? Uno positivo, se abre hacia arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Su gráfica es una parábola y se abre hacia arriba. Ya, correcto. ¿Qué más? ¿La puedo graficar? Nos dicen, claro, la puede graficar, pues calcule el H, calcule el K y lo grafica, como hemos hecho. Y de ahí puedo observar. Ojo, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio en esa función? ¿Quién sería el dominio en esa función? Así como me lo están dando. Alguien dice, usted ha dicho que cuando lo dan así, el dominio es el conjunto de partida, ¿no es cierto? Como acá no me dicen cómo es la X, entonces el dominio sería él, porque el dominio siempre está contenido en él. Y como está contenido en él y es el más grandazo, entonces él es el dominio. Punto. Y como la función es biyectiva, entonces el conjunto de llegada es el rango. Este es el rango de la función. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Con este dominio voy a calcularle el rango. Calcular el rango, lo igualo a él. Eso podría ser alumno. ¿Sí o no? Sencillo. ¿De acuerdo? A ver, veamos. Entonces yo digo así. Vamos a ver. Ya, correcto. Observo. Mira, jovencito, o sea, mire. Yo observo. Ya está. No te olvides, no te olvides. Este que está acá vendría a ser dominio, ¿no? Y este vendría a ser, ¿qué cosa? Rango. ¿Por qué? Porque es biyectiva. Este es el rango. ¿De acuerdo? Por ser función biyectiva. Y este hace el papel de dominio. Ya está. Ya. Observe, si este es el dominio, entonces, ¿quién está acá? La X. Quiere decir que la X sería mayor o igual que ¿cuánto? Que 5, pero menor o igual que ¿cuánto? Que B. ¿Correcto? Ya está. Ya está. ¿Correcto? Ya, y con esto tengo que formar esto. ¿De acuerdo? Con esto tengo que formar esto. Vamos a ver. Un ratito, una preguntita. Esto que está aquí, ¿es lo mismo que escribirlo así? Fíjate bien, X menos 4 elevado al cuadrado menos 9. Fíjese bien. ¿Es lo mismo? Cuadrado del primero, doble producto, cuadrado del segundo. ¿Qué dice? Entonces, sí, es lo mismo. ¿De acuerdo? Sí es lo mismo. Cuadrado del primero, doble producto, cuadrado del segundo, 16. 16 menos 9 está 7. O sea, sí es correcto. ¿De acuerdo? Y lo pongo así porque así mejor lo voy a formar.
Observe. Ya está. Mira, jovencito, mira, mira ella. Ya, mira acá. Ya, observa. Le resto 4, pues. Le resto 4 a esta. De acuerdo, le resto 4 a esta. Ya, réstele 4, 1, menor o igual. Réstele 4, x menos 4, menor o igual. Réstele 4, b menos 4. Ya está. Al cuadrado, dice, ¿no? Ah, pero para elevar al cuadrado tendría que tener cuidado, ¿no? Porque para elevar al cuadrado tengo que tener los extremos sean no negativos, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Vamos a ver. X menos 4. Pero x menos 4 es mayor o igual que 1. Si él es mayor o igual que 1, él es positivo entonces, no es que es mayor que 1. Y si él es mayor que él es más positivo todavía. Ah, entonces lo puedo elevar. ¿De acuerdo? Lo voy a elevar. Directo lo elevo. Cuadrado, 1 menor o igual. Cuadrado, x menos 4, ¿de acuerdo? Elevado al cuadrado, menor o igual. Cuadrado, b menos 4. Esto elevado al cuadrado. Ya está. Fíjate bien, fíjate. Ah, le falta el 9, le falta el 9. Restemos 9 a todo. Restemos 9. 1 menos 9, menos 8. Menor o igual. Reste 9, jovencito, reste 9. X menos 4, ella elevado al cuadrado, menos 9. Menor o igual. Reste 9, sería b menos 4 elevado al cuadrado y todo esto que está acá, menos 9. Ya está, ya la formé ya la formé, ya está. Jovencito, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Ella es ella, o sea, el Y. Ya está. Entonces, si Y es ella, ese es el rango, ¿de acuerdo? El rango de la función será igual. Cerrado sería de menos 8 hasta b menos 4 elevado al cuadrado menos 9 cerrado. Este sería el rango. Pero como esta función es biyectiva, este rango es igual a esto. Entonces digo, ellos son idénticos. ¿De acuerdo? Ellos tendrían que ser necesariamente idénticos a 72. Ya está. Conclusión. A se conoce. ¿Correcto? A es igual a ¿cuánto? Menos 8. La otra sería b menos 4. Esto que está acá elevado al cuadrado, menos 9, esto será igual a 72. Cuidado aquí ya. Ella pasa aquí. Y tendría entonces que b menos 4 elevado al cuadrado será igual a 81. Dos posibilidades. Si b menos 4 es 81, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces quiere decir entonces que b menos 4 es igual a ¿cuánto? A 9, o de que b menos 4 es igual a menos 9. Entonces yo despejo de aquí la b. Quiere decir de que b es 13, o de que b es igual, despejo, menos 5. Ya está. Dos posibilidades. No estoy diciendo qué respuesta, voy a seguir analizando. Bien, calcular A más B, ¿no? Ya está. Podría ser 13, podría ser menos 5. Pero yo me doy cuenta al ojo de que no puede ser menos 5. ¿Por qué? No porque sea negativa, no. Yo no por el signo, no por el signo. No, yo me doy cuenta porque si B fuera menos 5, esto sería incorrecto. No puede ir de 5 a menos 5. ¿Me entiendes? De acuerdo, sería incorrecto, ¿no? No puede ir de 5 a menos 5. Entonces esto que está acá no sirve. 13. Ah, de 5 a 13 sí puede ir. ¿De acuerdo? Lógico, siempre él es mayor o igual que él, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. Entonces B es 13. A es menos 8. Conclusión, A más B. ¿De acuerdo? A más B sería igual a ¿cuánto? Más 5, ¿no, joven? ¿De acuerdo? Sería 5, vendría a ser su clave. ¿Correcto? Esa sería la forma, ¿no? Ya.
Ya, está bien, claro. Cerrar. Ya. Ya. A ver, a ver, con eso acabamos. Mire. A ver, fíjense, mira, la función f está definida por esa regla de correspondencia y me dan, dice que la x está acá. O sea, quiere decir, jovencito, que este es el dominio. Ahí está, ¿dónde está la x, pues, no? Ahí está, ese es el dominio de la función. El dominio de la función va de -4 hasta 4. Y esta es la regla de correspondencia. No pierda de vista, no pierda de vista nuevamente, siempre la recalco porque eso nos puede ayudar. Él es y. Ya está. ¿Qué dice? Mira lo que dice. ¿Eh? Voy a tratar de buscar la forma más sencilla. Atienda, porque acá voy a aplicar otra cuestión. Me parece que puedo aplicar algo para abreviarlo. Mire, mire, mire. Porque si no se complica, parece que el problema fuera complicado si no le aplica lo que vamos a hacer. Por acá lo sacamos más corto, ¿ya? Atienda, fíjate. Tengo el f de x igual a ella. Este es el dominio. Dice que el número de cuadernos que compra Pepito, el número de cuadernos es este. ¿Y qué es el n? Es el cardinal de esto. ¿De acuerdo? Cardinal de esto. Dije, ¿cardinal de quién? Del dominio de f inversa interceptado con quién? Con
eh, con él, ¿no? Ya está. ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? O sea, también ya, vamos a ver. ¿Cómo se calcularía cuánto pago que tiene para cuadernos? Ya. En rango, ¿no?
¿Ya?
Ya, y quedamos, ¿no? Yo percibir en parte de ustedes. No sé por qué recién se apagó la grabación o está